doctor Gabriel Vinderola. Él es doctor en química, investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactancia Industrial, profesor asociado de la Cátedra en Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Trabaja desde 1995 en bacterias lácticas, probióticos, prebióticos, posbióticos, alimentos fermentados y microbiota. Publicó más de 150 artículos científicos y capítulos de libros en tema de su especialidad. Es evaluador de proyectos de investigación sobre el microbioma de la revista Nature y se dedica también a la comunicación de la ciencia a través del Instagram, que lo vamos a @gbinder. Bueno, no miren las historias de anoche. No, sí, ya está. Vean el muro. A seguirlo, ahí está. Porque es muy fuerte, si no venían siguiendo, no es así. Bueno, buen día. Gracias por la presentación, gracias a Ivo por la invitación, a Carlos en particular, que fue la invitación original. Y vamos a ver cómo microbiota y microorganismos específicos pueden ayudar a paliar un poco estas cuestiones, estos desórdenes inmunológicos, porque conviven exactamente donde pasan muchas cosas, que es el intestino. Estos son mis conflictos de interés. Yo hago tareas de vinculación tecnológicas con productores de todo este tipo de cosas. Y soy miembro de AISAP, Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que tiene una página nueva que se actualizó y tiene mucha información al respecto. A mí me gusta empezar siempre recordando esto, porque nos hemos metido en un mundo estéril y no nos ha ido bien. 300.000 años de evolución en un mundo completamente microbiano que moldearon nuestra fisiología. Y desde ya hace un tiempo, en una serie de pautas, nos hemos ido alejando, desviando de este contacto natural necesario con los microorganismos, porque lo que están haciendo es educar a nuestro sistema inmunológico y desarrollando la tolerancia oral y manteniendo esa vigilancia. Sobre todo porque este cazador-recolector alimentaba con una enorme cantidad de fibras a ese ecosistema intestinal que lo estamos hambreando. Por supuesto, nosotros no tenemos el tiempo que tienen estos para ir buscando fibras y comiendo, pero tendríamos que hacer algo al respecto, porque nuestro consumo de fibras cayó enormemente. No comemos ni la mitad de fibra de lo que necesitamos. Yo creo que si llegáramos a esa cantidad, habría mucho menos problemas de salud pública y tendríamos mucha mejor calidad de vida. Entonces, entre todos esos cambios en el estilo de vida que se habla, que es el patrón de alimentación, a qué hora comemos, lo que comemos, y que no nos movemos, porque la energía que gastamos es la energía entre la mesa y la heladera, ya no salimos a cazar y a recolectar, entonces hubo un gran desbalance en ese sentido, la calidad de alimentos, pero también porque nos pasamos a una alimentación estéril. Esta alimentación más industrializada lo que ha hecho es privarnos a microorganismos del intestino, porque el intestino, cuando uno piensa en la microbiota, piensa en una gran cantidad de microorganismos en el colon, pero en el intestino delgado no hay tanta. Hay margen para complementar con microorganismos de la dieta. Hablamos de microbiota, este ecosistema diverso, transiente, que se completa con los microorganismos dietarios y que está en contacto justamente en el lugar donde se estima el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, no es casual que donde esté esa cantidad de microorganismos estén las células de un sistema inmunológico que van se van eliminando y se van generando y se tienen que entrenar, se tienen que educar, tenemos que ir desarrollando esa tolerancia oral. Esos microorganismos, al ingerir fibra, no solamente producen ácidos grasos de cadena corta, producen una gran cantidad de metabolitos, el metaboloma. Se estima que después de una comida completa puede haber más de 400.000 moléculas circulantes. Esa microbiota fermenta la fibra y produce una serie de metabolitos que son el sustrato de otros y de estos de otros y de estos de otros. Hay una cadena trófica, una cadena alimenticia. La fibra no alimenta a todos los microorganismos de la microbiota, alimenta a los anaerobios estrictos productores de butirato. Y estos producen cosas que le sirven a otro, que le sirven a otro. Entonces, cuando yo estoy hambreando a la microbiota con fibra, estoy hambreando a todo el ecosistema, porque no me quedan microorganismos, no me quedan metabolitos. Y fíjense que muchos de esos metabolitos son esencialmente los que actúan como gatillo disparando toda esa enorme cantidad de receptores que tienen las células inmunológicas, de todo tipo, ácidos grasos de cadena corta, indoles, sales biliares secundarias, poliaminas, histaminas, es decir,
todo lo que yo le doy de comer a la microbiota lo transforma en moléculas que van a impactar sobre ese sistema inmunológico. Y es sencillo, si yo no alimento la microbiota, ¿de dónde voy a sacar esas moléculas para estar gatillando ese sistema inmune que necesitamos tenerlo cortito? Una cuestión que también se ve cada vez más es que esa barrera epitelial, cuando yo tengo una microbiota poco diversa, poco abundante, no la alimento con fibras, no genero ácidos grasos de cadena corta, el butirato. El butirato es el ácido graso que necesitan las células goblet para producir el moco, esa capa verde, y el butirato es el combustible del epitelio. El 70% del requerimiento energético de la célula epitelial es butirato. Si yo no tengo butirato suficiente, tengo poco moco, tengo una microbiota menos diversa, tengo un enterocito que no se llega a reponerse, más o menos se estima que entre cada 7 y 10 días renuevo mi intestino, y lo que hago, inevitablemente se van a relajar esas uniones firmes, esas proteínas de unión firme como son claudina, ocludina, sonulina, y van a empezar a migrar, a pasar componentes microbianos que tendrían que estar en el lumen y no tendrían que estar en la lámina propia. Muchas de estas bacterias, proteobacterias, tienen, recordarán, microbiología, la capa más externa, el LPS, el lipopolisacárido o endotoxina, que es un potente inflamatorio. Entonces, cuando yo no logro retener ese LPS en el lumen, va a pasar al medio interno, estoy exponiendo nuestro sistema inmunológico a una sustancia que dispara la inflamación. Esa inflamación crónica de bajo grado. Hiperpermeabilidad intestinal, que no tenemos una forma clínica de medirlo. Podemos hablar ahora, después medir LPS, medir sonulina, no sirve. No tenemos valores de corte. Sin embargo, chicos con TEA, trastorno del espectro autista, hay laboratorios que le miden, le dicen si tenés más de 100 de sonulina, tenés hiperpermeabilidad. Y hay chicos sin TEA que tienen 1000 nanogramos de sonulina. Hay un negociado enorme, lamentable, poco ético, de andar queriendo medir y diagnosticando. Es un fenómeno que sucede, pero no tengo una herramienta validada para medirlo. Una cosa es que sucede y la otra que yo te lo pueda medir y diagnosticar. Y eso que pasa en el intestino no va a quedar en el intestino. El intestino está conectado con todos los sistemas, con el cerebro, está conectado con la piel, por supuesto. Entonces muchas cuestiones inflamatorias que pasan en el intestino causan neuroinflamación o pueden expresarse en la piel, empeorando tal vez o generando dermatitis atópica, acné y todas las cuestiones también inflamatorias de la piel. Es decir, esa cuestión que comienza en el intestino. Y si algo caracteriza a las enfermedades crónicas, a cualquier enfermedad crónica y desórdenes inmunológicos, son 3 cosas. Cuando uno compara un grupo de personas que tienen una condición crónica respecto a un grupo de personas que no tienen esa condición crónica, se ven 3 cosas. Se ven una menor diversidad de la microbiota, una menor diversidad. Pero no tenemos una huella dactilar, no tenemos un índice Shannon que te diga tienen menor de tanto o índice CAO. Es un fenómeno cualitativo que sucede, pero tampoco lo podemos medir, pero no tenemos un valor de referencia. Menor diversidad, menor cantidad de ciertos anaerobios estrictos productores de butirato, Fecalibacterium, Rosburgia, Bifidobacteria, Kermansia, pero tampoco tenemos una huella dactilar. Si yo tomo una muestra de materia fecal de una persona con alguna condición crónica, yo no te puedo decir si tiene diabetes, demencia, asma, alergia. Todavía no lo tenemos a eso. Y la otra cuestión es que hay una mayor concentración de estas cuestiones inflamatorias circulantes, LPS, sonulina, siempre de forma cualitativa o con diferencias que yo no las puedo todavía llevar a la traslación. Y si hablamos de diversidad de microorganismos, yo pienso que cuanto más diversa es esa microbiota, tengo más funciones que cumplir. La microbiota nos puede aportar más de 9000 enzimas digestivas, muchísimas rutas metabólicas. Si yo las lograra, que esto se puede hacer, si yo las puedo secuenciar y las pongo una al lado de la otra según su proximidad genética, lo que obtengo es ese árbol filogenético. Cuanto más rayos tenga en ese árbol, en una rueda, como una rueda de bicicleta, mayor es la diversidad. ¿Y cómo se consigue diversidad de la microbiota? Sencillo, con la alimentación. Sencillo, decimos, si algo difícil es. Alimentación, esa debería ser nuestro patrón alimentario. Legumbres, cereales integrales, frutas y verduras diversas, variadas, estacionales. No necesita comerme la papaya de Nueva Guinea porque la huella de carbono más caro el collar que el perro. Entonces busquemos lo que tenemos local. Hay una cantidad de cosas que no las estamos aprovechando. Esa diversidad de alimento se traduce en diversidad de la microbiota.
Y los mecanismos están claros. A veces, cuando la cosa es tan sencilla y tan clara, no, queremos algo más complicado. Pero los mecanismos están clarísimos. Una alimentación más basada en planta nos da fibras alimentarias que se fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta primero bajan el pH intestinal, que hacen que el ecosistema sea menos interesante para posibles patógenos, pero también bajan la tensión de oxígeno, porque el butirato elimina los restos de oxígeno que llegan por la circulación para que respiren las células del sistema inmunológico. Producen moco, refuerzan la barrera epitelial, bajan esa respuesta inflamatoria y baja la probabilidad o la severidad de las enfermedades crónicas. Absolutamente claro cuál es el mecanismo. Cuando nosotros nos vamos hacia el otro lado, una alimentación más de procesados o de ultraprocesados, donde no solamente es la cuestión de los aditivos, de la sal, las grasas trans, los azúcares, sino la falta de fibra que tienen estos alimentos, voy para el otro lado. Menor producción de ácidos grasos de cadena corta, aumenta la tensión de oxígeno, aumenta el pH, aumentan las bacterias potencialmente patógenas, gram negativas, Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas, Fusobacterium, que tienen el LPS, trasloca, genera inflamación. El mecanismo es absolutamente claro. Cómo la alimentación es el principal forma que yo tengo de modular a la microbiota. Pero también puedo usar microorganismos, dijimos. ¿Por qué? Porque nuestro intestino delgado tiene una concentración baja de microorganismos, donde yo tengo las placas de Peyer. Entonces, con microorganismos externos, yo puedo impactar. La primera cosa que no le vamos a pedir a los probióticos es que modifiquen en la microbiota. Y si es algo que se les pide en las redes sociales, te dicen que los probióticos ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota. Cero evidencia. No es que hay cero evidencia, es evidencia de que eso no hacen. Entonces, lo que más le pedimos es lo que menos hacen. Porque primero, no tenemos una microbiota ni ideal, ni estandarizada, ni saludable. Yo le dejo estos artículos que les interesa. Lean este que dice problemas con el concepto de disbiosis. Disbiosis lo repetimos y no tenemos una definición, no es el desequilibrio ni el desbalance, la disbiosis. Es interesantísimo cómo nos falta una herramienta, es un concepto que tenemos, seguramente es una composición diferente a una persona sana, un aumento de ciertos géneros, una disminución de otros, pero no tenemos una definición clara de lo que es disbiosis. Otra cosa que no hay que decir es que un test está lleno de esto, que te hacen un test de microbiota para saber qué probiótico tomar. Imagínense ustedes cuál tendría que ser el diseño experimental para que esto sea verdad. Yo tendría que tener N composiciones del microbioma, la composición A, la composición B, la composición C, la composición D. Tendría que tener N probióticos, el probiótico 1, 2, 3 y 4, y tendría que hacer todos los estudios clínicos cruzados para decir, para esta composición yo te doy este probiótico. Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho cruzado composiciones de microbiota con probiótico. Entonces, cuando alguien le diga, yo te doy este probiótico basado en un test de microbiota, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Lo que te dice el probiótico es especulativo, no es basado en la composición de la microbiota. Porque a los probióticos no le pedimos que mejoren la microbiota. Lo que le tenemos que pedir es un efecto benéfico, medible, un efecto clínico. ¿Qué podemos esperar de los probióticos? Que impacten en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado, donde yo tengo más de 200 placas de Peyer, tengo una población baja de microorganismos, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Una dosis de un probiótico puede tener 10 a la 9. 10 a la 9 versus 10 a la 3, 10 a la 4 supera esa cantidad y logra impactar contra el sistema inmunológico. Las únicas cosas que le tenemos que pedir a un probiótico es que se identifique quién sos, género, especie y cepa, ese código de letras y números. Eso ustedes lo pueden chequear. Ustedes pueden chequear 2 de las 3 cosas que se les pide a un probiótico. Nosotros en el laboratorio chequeamos la segunda. Paso el chivo porque bueno, también vivimos de eso, de hacer controles. La segunda es la viabilidad, que estén vivos al momento de ser administrados, no cuando llegan al intestino. Cuando llegan al intestino no sé qué pasó. Tal vez se murió la mitad en el estómago, llegó al intestino, encontró nutrientes, temperatura, un pH neutro y se duplicó. Entonces, la sobrevida del estómago es pura la galería. Y le tengo que pedir que tengan estudios clínicos de eficacia. Estudios clínicos de eficacia que ustedes con el nombre de la cepa entran y lo chequean. La seguridad está dada. Yo no tengo que decir los probióticos tienen que ser seguros. Eso es redundante. Si un microorganismo hizo las cosas bien,
La primera parte de un estudio clínico es la seguridad. Después, si es seguro, pasa a la eficacia. Entonces, un probiótico como tal es seguro. La seguridad se demostró dentro de ese estudio clínico. Entonces, identidad, viabilidad y eficacia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Suplementos alimenticios, muy poquitos están regulados como medicamentos, por eso la obra social me puede dar algún descuento, pero son de venta libre, incluso los que son de venta libre, no son medicamentos. Cápsulas, comprimidos, sachet, algunos vienen en gotas. No hay un mejor formato tecnológico. El formato es el que el desarrollador utilizó en el estudio clínico. Si en el estudio clínico lo hizo como un polvo liofilizado, yo después voy a tener que consumir un polvo liofilizado. Y si fue en gotas, lo tendré que consumir en gotas. En alimentos, las fórmulas infantiles, prácticamente todas tienen y algunas prebióticos tienen todas, algunas probióticos, yogures. Quesos fueron muy pocos, eso fue parte de mi trabajo de tesis doctoral hace más de 20 años. Un desarrollo con una industria fue un queso con probiótico. No tuvo mucho éxito porque en las góndolas, que daba 12, 14 grados, el probiótico crecía y acidificaba el queso y lo ponía amargo. Esencialmente yogures y suplementos. Hoy en día la cantidad de desarrollos de estos ha ido aumentando y ha ido prolijando en comunicar la cepa, que muchas veces no se comunicaba, y también en la cuestión de suplementos estamos mucho mejor que hace 20 años. Yo empecé esto en el año 95, era medio tierra de nadie y una cantidad de promesas, pero las cosas se fueron, igual falta mucho todavía para emprolijar. Importancia la identificación de las cepas. Yo pongo Lactobacillus rhamnosus GG alergias, voy a poder obtener la evidencia que tiene. Por eso es tan importante esta cuestión de la identificación de las cepas. Guías. Yo sé que a muchos de ustedes, muchos profesionales, si no hay una guía, no les da como seguridad para indicar probióticos. Y en estas cuestiones de cuestiones inmunológicas no hay. Esta es la única guía que hay, ya tiene más de 10 años. No es como la EBSGAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Pediatría, tiene una guía de probióticos muy completa y que la van actualizando constantemente. Entonces acá, y a muchos profesionales les sirve tener una guía. Entonces acá hay como una gran deuda. Esta guía habla de que en mamás que tienen niños con riesgos de alergia se pueden consumir probióticos durante el embarazo, durante la lactancia y el niño ese también puede consumir probióticos para el manejo de las alergias. Pero ya le digo, no es demasiado. Lo primero que van a preguntar es si son seguros, lo que yo les decía. Los efectos adversos son los mismos que los del grupo placebo. ¿Qué puede pasar? Algún disconfort abdominal. No pasa de eso. Consumir microorganismos no es algo peligroso. Los medicamentos tienen mucho más efectos adversos y se consumen igual. No tengan miedo. Pero hay un miedo a consumir microorganismos. Nos han metido un miedo, yo no sé dónde lo sacaron, al miedo de los microorganismos. ¿Cuáles cepas se utilizaron? Entonces uno ve una guía, va y abre, quiere ver qué cepas se utilizaron, por supuesto. Bueno, y empiezan a pasar varias cosas. Una cuestión es que el Lactobacillus GG, Rhamnosus GG, aparece sistemáticamente en todas las guías. Y lo bueno es que está disponible en Argentina, porque después ustedes van a ver una cantidad de cepas que no están disponibles, ni en Argentina ni en ningún lado del mundo, porque muchas cepas son parte de un estudio clínico y eso nunca pasa a la fase industrial. Es decir, se hizo el estudio clínico, está el paper, está en la guía, pero no está en ningún lado del mundo. Entonces nos deja un poco con gusto a poco. Esto es un review narrativo, un poco más nuevo, pero bueno, es un review narrativo, no es una revisión sistemática, con una mirada bastante positiva. Otra vez, Lactobacillus GG lo van a encontrar sistemáticamente navegando en todas estas revisiones o en las guías. Tiene realmente un potencial, sobre todo en población pediátrica, para el abordaje de las alergias, pero muchas veces es difícil encontrarlo por una cuestión regulatoria. Yo siempre digo que muchas veces la ciencia, la regulación y el marketing no están tan de la mano. Entonces, por ejemplo, el Lactobacillus GG en Argentina está presente en un yogur y en un suplemento. En el yogur está identificado como GG, en el suplemento dice solamente Lactobacillus rhamnosus. Entonces, si uno no sabe un poco, nos quedamos un poco cortos. Hay que todavía trabajar en prolijar todo, que la ciencia, el marketing y la regulación estén perfectamente alineados. Pero bueno, vamos un poco avanzando. Este otro, por ejemplo, es para dermatitis atópica. Acá es responsabilidad del grupo de investigación que publicó este otro producto, que tiene las cepas identificadas en un estudio. En el estudio de dermatitis atópica las cepas no están identificadas. Entonces, si uno no conoce demasiado, no sabe exactamente cuál se utilizó.
Entonces hay responsabilidad un poco de todo, de los investigadores, del editor de la revista. Los editores de la revista no deberían aceptar trabajos de probióticos donde no se identifique la cepa, porque si no caemos en estas cuestiones. Y muchas veces lo que pasa es que en la revisión sistemática no está indicado la cepa y uno va al trabajo original y está. Entonces en esa migración se perdió. Hay que trabajar en la comunicación y en prolijar todas estas cosas muchísimamente. Desde hace poco en Argentina hay disponibles también probióticos para el acné. Esto es un trabajo de Vicente Navarro, la Universidad Católica de Murcia, si mal no me equivoco. Tiene una enorme colección de la colección española de cultivos tipo y han utilizado dos. En este caso es un Lactobacillus rhamnosus y un Arthrospira, una cianobacteria que está inactivada. Entonces es una mezcla de probióticos y de posbióticos que permite que lo que se ve en grupos que tienen acné, que mejora la puntuación AGSS, no sé, no la conozco, pero bueno, es la que se usa para acné. La cantidad de personas que finalizan el estudio dicen las categorías de menor severidad, limpio y prácticamente limpio fue mayor en la cantidad de los probióticos y la cantidad de respondedores también fue mayor. Pero fíjense que también funciona el placebo y el probiótico no puede no funcionar para el 100% de las personas. Eso uno lo tiene que saber. Dice, che, al final usé, pero no vi resultado. Eso puede pasar. Hay respondedores y hay no respondedores. Ahora, uno viendo esas guías, dice, bueno, para la condición que yo quiero, me interesaría usar probióticos, pero no los tengo disponibles. No tengo exactamente el que dice la guía. Entonces, ¿yo por qué podría utilizar probióticos que no tienen aún la evidencia para una patología, la que sea, que a mí me gustaría abordar? Y esto es como dar un pasito menos, un plan B. Es decir, me voy a inspirar en la cuestión de mecanismos compartidos. Los distintos Lactobacillus rhamnosus pueden tener determinantes antigénicos en la superficie que den el mismo efecto o un efecto similar. Entonces, ¿por qué yo podría usar como plan B algo que no tiene la evidencia para lo que yo estoy buscando? Primero, porque son seguros. No te voy a estar haciendo ningún daño si te doy un microorganismo, aunque no tenga la evidencia que a mí me gustaría que tenga. No van a dañar a la microbiota, porque pueden ejercer los efectos de aquellos estudiados por cuestión de mecanismos compartidos. Porque muchas veces pueden ser una alternativa a años de tratamientos infructuosos. Personas con dermatitis atópica que ya probaron todo, que hace 20 años que están dando vuelta, agarran un suplemento probiótico que tal vez no tiene esa evidencia, pero notan mejorías. Que no haya sido estudiado no significa que no lo tenga. Entonces, a veces esta posibilidad está. Y muchas veces, porque las personas que tienen alguna condición crónica no es la única condición que tienen, siempre están asociadas a alguna otra cosa. Entonces, yo lo busqué para la piel, pero la verdad que me disminuyó el dolor abdominal funcional que tenía. Entonces, pueden tener estas cuestiones como de rebote. Van a ver que muchos dicen, tienen la leyenda no consumir en embarazadas, inmunosuprimidos, niños, porque es una leyenda común a todos los suplementos. Uno tiene que saber que hasta niños con prematuros de bajo peso hay probióticos para prevenir enterocolitis necrotizante. Niños con cólicos infantiles, que a los 2 o 3 meses empiezan a llorar, hay probióticos en esos casos. Entonces, se pueden consumir con el acompañamiento. Este es el canto de la sirena. Son mejores en cápsulas vegetales de liberación controlada para que sobrevivan el intestino. Suele ser un latiguillo de marketing. Pidan la evidencia. Si el estudio clínico se hizo con esa cápsula vegetal, tiene que tenerla. Y si no, no. Ya les digo, la mayoría de los probióticos no lo tienen y funcionan sin la cápsula esa. Entonces, muchas veces hay mucho marketing detrás de estas cuestiones. Muchas personas los eligen por el número de cepas o por la CFU, creyendo que más cantidad de cepas es mejor o más CFU. Si ustedes entran en una CVS, van a encontrar estos tarros que dicen 20 billones, 5 billones, 60 billones. ¿Quién da más? Elijan por evidencia, ni por número de cepa, ni por CFU. Es lo que tiene que ser. Muchas veces estas mezclas que tienen 10 cepas, 10 cultivos, no tienen la indicación de la cepa y busquen por lo que tenga evidencia. ¿Es necesario descansar o rotar? Esta es una muy buena pregunta, sobre todo en condiciones crónicas, y hay que darlo por varios meses, muchos más meses que lo que dice el estudio clínico. Esto era para dolor abdominal funcional en niños, 28 semanas, creo. ¿Qué pasa la semana 29, la semana 30? ¿Hay que parar? No, ahí es la práctica clínica, el olfato de ustedes, son seguros, se pueden seguir dando, pero es una cuestión recurrente, esta cuestión de si tengo que descansar o si tengo que rotar de cepas. No, ahí ya evidencia no hay, está la cuestión de decir,
venía funcionando, bueno, le damos para adelante, si el bolsillo también lo aguanta, por supuesto. Esto es lo que nos está faltando en Argentina, es una deuda que tenemos, las guías, porque yo les hablo de CEPA, que ustedes no saben dónde están, y les cuesta, y porque muchos productos no la tienen. Entonces, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido tienen estas guías donde están la cepa y el producto comercial y la indicación, que es lo que al final del día un profesional de la salud no tiene el tiempo para ponerse a revisar médicos, necesitamos esto. Entonces, bueno, estamos empezando a hablar con un grupo de personas a ver si podemos desarrollar guías en Argentina, un grupo amplio donde estamos viendo cuál es la mejor forma, tal vez hacer un llamado público, decir, miren, las empresas que quieran aparecer en la guía, presenten la evidencia de lo que tienen para que sea bien abierto, bien transparente, que no sea por invitación, se hace un llamado, todos los que quieren entrar, bueno, va a haber muchos productos que están dando vuelta que no van a estar en las guías porque no tienen evidencia, pero me parece que es el momento de hacerlo. Bien, en síntesis, la mejor forma de modular la microbiota es la alimentación. No, yo no sé si puedo vivir con un probiótico, difícilmente sea tan sostenible, pero pueden ayudar en muchísimos casos temporalmente, o pueden ser el gancho para un cambio de hábitos, pero es la alimentación donde uno tendría que hacer el foco. Los probióticos pueden ser una herramienta en el abordaje de cuestiones de la inmunidad. La evidencia es muy dispar, y la disponibilidad de cepas también es limitada o está combinada. A veces ahí está una cepa re bien estudiada que le metieron 2 o 3 que no tienen estudio. Entonces yo digo, ¿para qué se hacen esas cosas? La gente de marketing, yo digo, tenés una cepa recontra bien estudiada, ¿para qué le metes 3 que no tienen evidencia? A mí me hace un ruido tremendo. En muchos casos se escucha esto de que falta evidencia, a veces falta lectura, pero muchas personas no tienen tanto tiempo para esperar a que aparezca ese Cochrane, esa revisión con metaanálisis o la guía. Ahí es una decisión de decir, che, mira, sí, falta evidencia, pero voy a probar porque por mecanismos compartidos podría funcionar. Son seguros, pueden ser costo efectivos, hay cada vez más disponibilidad de cepas en Argentina, es probable que esto vaya mejorando. No es necesario que sobrevivan al estómago, que modifiquen la microbiota, que colonicen el intestino, que vengan con cápsula de liberación controlada. Esto es todo lo que más escuchamos. No es necesario descansar ni rotar. Lo único necesario es que tengan evidencia para la condición clínica que a ustedes les interese. La cepa con mayor evidencia para abordar condiciones de inmunidad comprometida de alergia está disponible en Argentina, aunque está un poco escondida, porque ese nombre de cepa no siempre lo vemos. El Lactobacillus rhamnosus GG, pero no es la única, como en todo no es la única. Para otros desórdenes inmunológicos como dermatitis atópica, acné, también hay cepas disponibles en Argentina, incluso aquellos donde la cepa no esté correctamente identificada o no tenga la evidencia necesaria, podrían funcionar por esta cuestión de mecanismo compartido, y siempre tengan en cuenta que la clínica tiene la última palabra y el mejor probiótico con revisión sistemática, con Cochrane en guía, a una persona puede no resultarle, porque puede ser un no respondedor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Siempre es un placer escucharte. Muy claro todo. Excelente, impecable.